Los autónomos no son Superman, como algunos piensan, que pueden volar por los andamios o subirse a las escaleras en cualquier estado. Cuando un autónomo se cae de una escalera, se accidenta exactamente igual que un trabajador por cuenta ajena. O sea, no pensemos que los autónomos no se accidentan. El problema que tienen los autónomos es que hay muy pocas estadísticas y el Ministerio de Trabajo no saca muchas estadísticas de los autónomos. No es fácil encontrar por ahí el índice de incidencia de los autónomos. Parece que es algo que no interesa y no se publica y no hay datos. Pero yo les puedo garantizar que se accidentan. Es raro el día que no hay alguno en nuestra sala de espera. Quiere decir que se accidenta. Y sí que es cierto que es un colectivo muy importante. En España, si sumamos todos los autónomos que hay de todos los colectivos, son unos 3 millones y algo. Y en Europa son unos 40 millones. Quiere decir que sí estamos hablando de un colectivo muy importante y muy numeroso. Aquí en Barcelona tengo yo los datos de 369.000 autónomos. O sea, hablamos de un colectivo muy importante que por lo que sea, pues bueno, pues no salen las estadísticas, pero ya le digo yo que se accidenta y bastante, más de lo que a veces pensamos. Concretamente, aquí en Barcelona, el índice de incidencia nuestro, porque como no hay estadísticas oficiales no podemos saber los datos totales, pero el nuestro, en el año 2012 se accidentó el 1,51%. Teniendo en cuenta que es una prestación voluntaria, que la gente se acoge voluntariamente a ella, pues podríamos pensar que a lo mejor están los más sensibilizados, que a lo mejor están los de mayor riesgo, en fin, podríamos hacer matices. Pero ya el 1,51 en el 2012, el 1,31 en el 2013 y en el 2014 el 1,10 significa que sí hay personas que se accidentan. Y como hay muchos, pues evidentemente es frecuente que cada día aparezca algún autónomo por nuestras clínicas, así que se accidenta. A nivel nacional el dato son el 2,27 en el 2012, el 2,23 en el 2013 y el 1,53 en el 2014. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el 2 y pico % de los autónomos españoles se accidentan. Por tanto, sí hablamos de un tema real y son muchos los autónomos que se accidentan, evidentemente. Eso está claro y tenemos que matizarlo bien, porque a veces hablamos de, bueno, a los autónomos nunca les pasa nada, no hay ningún problema. No, los autónomos se accidentan, los autónomos tienen problemas. Bien es cierto, es que si lo comparamos con los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta ajena se accidentan más. A nivel nacional están el 3 y pico, rozando el 4, o sea que evidentemente casi es el doble. Pero el mito de que el autónomo no tenía nunca ningún problema, pues tiene que desaparecer. El autónomo se puede accidentar igual que cualquier otro trabajador. Y por tanto, tenemos que tener presente este tema. Cuando nosotros hablamos de trabajadores autónomos, el problema es que a veces nos encontramos con el autónomo en una doble figura. No todos los autónomos son exactamente iguales. Algunos están obligados por ley a darse de alta en el régimen especial de trabajador autónomo, porque a lo mejor es el dueño de la empresa, el gerente o el administrador, y otros pues son fontaneros y están obligados porque no les queda más remedio, es el régimen que de alguna forma los cubre. Pues eso ya demuestra que no es lo mismo el gerente de una empresa que el autónomo que yo tengo en mi casa haciéndome una reparación. Así que, por tanto, el autónomo hay que hacer una gran diferencia cuando hablamos de autónomo. Normalmente, toda la mañana hemos estado hablando del fontanero, evidentemente, no estamos hablando del gerente de la empresa, está claro. Pero lo que sí que es evidente es que el autónomo que a nosotros nos interesa es una persona que trabaja por cuenta propia y que se expone a riesgos, que son los mismos riesgos a los que están expuestos los trabajadores por cuenta ajena. No hay gran diferencia. No hay diferencia entre un autónomo fontanero y un autónomo trabajador por cuenta ajena. Sí, es que es lo mismo. Perdón, y un fontanero trabajador por cuenta ajena. O sea, los dos fontaneros hacen lo mismo de que yo sea autónomo que sea trabajador por cuenta ajena. Si somos fontaneros, los dos vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer los mismos trabajos. Por tanto, los riesgos a los que estamos expuestos son los mismos, independientemente luego del estatus. Lo que sí puede ocurrir con el autónomo es que por la mañana sea fontanero y por la tarde vaya detrás de los clientes a ver si consigue cobrarles, que ese es el gran problema que tienen los autónomos. Evidentemente, que a veces no consiguen cobrar a sus clientes y muchas veces esa faceta les preocupa mucho más, probablemente, que a lo mejor está pensando en los riesgos que tiene. Pero lo que sí que es cierto es que ese matiz hay que tenerlo en cuenta. Y si nos referimos al autónomo empresario, al autónomo que de alguna forma este fontanero ha prosperado y ahora tiene ya 7 fontaneros trabajando para él, 7 o 70, da igual, en el momento en que yo contrato un solo trabajador, aunque sea media jornada, aunque sea un par de horas, yo ya pierdo, podremos el estatus de autónomo y entraría en el estatus de empresario.
Es que muchos autónomos piensan, bueno, voy a contratar a un aprendiz que me eche una mano, pero yo soy autónomo. No, oiga, mire usted, en el momento que usted contrata a un aprendiz, ya deja de ser autónomo de cara a la prevención de riesgos laborales. Usted se acaba de convertir en un empresario y, por tanto, la ley de prevención de riesgos laborales a usted le afecta plenamente para con su aprendiz, para con su trabajador. Lo mismo da que tenga un aprendiz como que tenga una empresa de 1.500 trabajadores. Evidentemente, la ley de prevención de riesgos laborales, que probablemente esté mal en ese aspecto, no hace grandes distinciones entre 1.500 trabajadores y un aprendiz. Nos exigen prácticamente lo mismo. Pero ese autónomo no debe olvidar que en el momento que se convierte en empresario, la normativa en prevención de riesgos laborales la tiene que cumplir totalmente. Pues si nos centramos en la persona que realiza este trabajo, o sea, en el fontanero, en el autónomo que estamos hablando toda la mañana de él, ¿por qué realmente nos olvidábamos del autónomo? ¿Por qué hasta el año 2004 no nos acordábamos de que este autónomo estaba ahí? Porque la normativa entiende, yo soy el empresario, yo soy el dueño, yo soy el jefe. ¿Quién más que yo va a tener interés en que a mí no me pase nada si yo soy el dueño de esto? Evidentemente. Y entonces nuestro legislador entendía que la autotutela sería suficiente para prevenir el accidente. El cuidado que yo tengo va a ser suficiente. Hasta el año 2004 eso era cierto, las contingencias profesionales no existían y ningún autónomo jamás se accidentaba. Pero eso era mentira. Cuando el autónomo se daba el martillazo era una enfermedad común o era un accidente no laboral, pero el martillazo se lo había dado y se lo había dado en el trabajo. O sea, que esa verdad nunca ha sido así. El autónomo siempre ha tenido riesgos, siempre ha estado expuesto, son los mismos riesgos que los trabajadores por cuenta ajena y, por tanto, la autotutela no es la solución. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales efectivamente nos habla del artículo 24, coordinación, que bueno, que ya lo hemos visto, y que de alguna forma está ahí. Poco más podemos decir de este tema. Sí que, evidentemente, el artículo 24, sobre todo, echa la culpa, podríamos decir, y presiona sobre todo a las empresas que contratan a los trabajadores. Porque si yo tengo un autónomo en mis instalaciones y es la propia actividad y es el propio centro de trabajo y de alguna forma nos dedicamos a lo mismo, yo soy responsable de lo que ese autónomo le esté pasando. Por tanto, a mí no me puede dar igual que me den un papel y yo ya con esto considero que está todo hecho. Yo ya he coordinado, tengo el papel, sí, pero como este autónomo se caiga del andamio y se te mate, tienes un problema. Si te has dado un cortecito en un dedo, probablemente nadie se entere, pero como se te caiga del andamio y se te mate, tienes un problema. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas siendo sensibles a esto? Que la ley es una ley de mínimos. A mí la ley me dice, como mínimo hasta aquí, pero no me pone un tope en altura. Mínimo hasta aquí, pero yo de aquí para arriba pido lo que quiero. Entonces, ¿qué están haciendo? Siendo conscientes de la responsabilidad que tiene, pues exigir hasta que el autónomo de alguna forma dice, hombre, ya tanto no, hasta aquí llego yo. Pero las empresas pueden pedir, las empresas pueden apretar al autónomo, evidentemente, porque la ley es una ley de mínimo. Y si yo considero que un autónomo tiene que tener un reconocimiento hecho y tiene que tener una unidad básica de salud que le respalde y que ese reconocimiento me lo respalde, pues se lo pongo en el contrato. Y como está puesto en el contrato, se convierte en ley y es obligatorio. Y este autónomo tendrá que traerme reconocimiento médico. O sea, que no olvidemos que la ley son mínimos, pero yo al autónomo que venga a mi instalación le puedo exigir aquello que yo crea conveniente, con la lógica prudencia, claro está, porque el otro no tiene, podríamos decir, obligación legal, pero si yo le pido algo que moralmente es pedible, no tiene que haber ningún problema, evidentemente, en este tema. Luego estaría el matiz especial, podríamos decir, que hace esta ley, que también se ha hablado de disposiciones mínimas de seguridad y salud en obra de construcción para los autónomos, porque aquí sí habla claramente de obligaciones de los trabajadores autónomos. O sea, ya no es solo el artículo 24, coordinación, es que el autónomo que trabaja en construcción, con esta ley, tiene casi las mismas obligaciones que un trabajador por cuenta ajena. O sea, yo empresario de la construcción que tengo un autónomo trabajando me preocuparía por él, porque este artículo le obliga al autónomo prácticamente a casi todo, casi lo mismo que un trabajador por cuenta ajena. Entonces, el autónomo que trabaja en construcción, que además son la gran mayoría, porque son fontaneros, electricistas, carpinteros, son la gran mayoría de los autónomos que normalmente nos encontramos con ellos, evidentemente, ahí sí tendría yo que decir, oiga, que a usted sí le afectan muchas cosas. También tendríamos que tener el matiz cuando hablamos de coordinación, hablamos de esta ley y demás, que claro, que si yo, padre de familia, llamo a un fontanero a mi casa para que me arregle un grifo, pues sí, es un fontanero, pero esta ley no le afecta, evidentemente, porque viene a un domicilio particular. O sea, es que el fontanero a veces se encuentra
en la tesitura de que no le afecta nada cuando va a reparar un grifo a un domicilio particular, no le afecta absolutamente nada, me afecta absolutamente todo cuando estoy reparando el grifo en un edificio en construcción. O sea, se da esa paradoja, de nada a todo. Entonces, a veces los técnicos de prevención, cuando nos dicen ¿qué le afecta a un fontanero?, tenemos que decir, espera, vamos a hablar qué fontanero es, en qué condiciones, dónde está trabajando, tal, porque puede que te afecte todo o puede que no afecte nada. Eso realmente es un problema para el autónomo, porque si el autónomo siempre está acostumbrado a ir por domicilios particulares donde no le afecta nada, pues se acostumbra a que no tiene nada que hacer y ahora se mete en un edificio en construcción y le afecta todo. O sea que el autónomo tiene que tener en cuenta ese matiz que es importante cuando hablamos efectivamente de estos temas. Y luego, por supuesto, no solo está el Real Decreto de Disposiciones Mínimas de Seguridad, Salud y Construcción, sino que hay otros decretos, por ejemplo, en centrales nucleares, en buques de pesca. Hay otros decretos que sí afectan a los autónomos, que cuando el autónomo entra dentro de estas instalaciones, esos reales decretos le afectan. Por ejemplo, si un autónomo se fuera a hacer una reparación a un buque que está navegando en alta mar, le afecta. Le afecta, es un marinero más, está navegando con los demás y le afecta. Si el buque está parado en el puerto, no. O sea, hay determinadas normativas que el autónomo tiene que tener en cuenta que le puede afectar en el momento en que está realizando su trabajo, y eso lo tienen que tener ellos muy, muy presente. Y luego estaría el artículo de coordinación, que también se ha hablado de él, evidentemente, que de alguna forma viene a ratificar lo que ya sabíamos, el artículo 24 de la Ley de Prevención, pero sí que nos dice también algo importante, y si el empresario deberá informar a los demás empresarios de los accidentes y las situaciones de emergencia. El autónomo es un empresario, por tanto el autónomo deberá informar de sus accidentes y de las posibles situaciones de emergencia que él detecte. El autónomo está obligado también a esto, evidentemente. Y luego, claro, está el estatuto del trabajo autónomo. El estatuto del trabajo autónomo en prevención de riesgos podríamos decir que no aportó nada nuevo. No es que el estatuto fuera algo muy novedoso, que nos trajera grandes modificaciones en prevención. En otras facetas sí fue muy interesante y evidentemente aportó grandes temas. Pero en prevención de riesgos no aportaba nada nuevo. Pero sí tuvo la virtud de recoger en un documento, estatuto del trabajo autónomo, lo que a estos autónomos le afecta. Porque hasta que salió el estatuto ellos pensaban que no le afectaba nada. El artículo 24 hablaba muy indirectamente de ello, el otro... Podríamos decir que casi no se daban por aludidos, pero ahora ya sí. El estatuto habla claramente de ello. Esto es una norma específica para autónomos. Y nos dice que el autónomo, en su artículo 4, dentro de una larga lista de derechos que tiene el autónomo, dice el autónomo tiene derecho a su integridad física y una protección adecuada de su seguridad y salud. Evidentemente, si yo tengo derecho a que me cuiden, ¿quién tiene que hacer valer ese derecho? La empresa que me contrata. Por tanto, sí que la empresa del estatuto le está diciendo, ojo, cuídame a mi autónomo, porque este autónomo tiene unos derechos y unos derechos fundamentales. Evidentemente tú no puedes maltratarme al autónomo porque tiene unos derechos que están ahí que son muy importantes. Y luego también tiene deberes, hay una larga lista de deberes y también hay un deber muy interesante que el autónomo nunca debe olvidar, que nos dice cumplir las obligaciones que nos pone la ley y los contratos. Por eso decía yo, la ley está claro, la ley dice lo que dice y está, pero los contratos no. Los contratos, cuando yo contrato a un autónomo, en el contrato puedo poner aquello que yo considere necesario. Y ahí es donde, si queremos como empresa principal tener, podríamos decir, bien controlado a nuestro autónomo y que nuestro autónomo trabaje en condiciones de seguridad suficientes, ahí es donde realmente tenemos que poner las cláusulas. Y el autónomo que firme ese contrato se convierte en ley ese contrato para él. No puede decir que no me va a traer tal equipo de protección o que no me va a hacer las cosas de esta otra manera, puesto que lo hace está en el contrato y según el artículo 5 es un deber profesional básico cumplir aquello que se compromete en contrato. Y luego hay una coletilla también muy interesante que como técnico de prevención también nos interesa resaltar y es que dice seguir las normas de carácter colectivo derivadas del lugar de prestación de servicios. O sea, si un autónomo viene aquí a trabajar a este edificio, evidentemente aquí hay unas normas de carácter colectivo, pues esa está obligada a cumplirlas. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablemos de coordinación, la empresa dueña de este edificio me dirá las normas que aquí hay y yo estoy obligada a cumplirlas. Podría caber la posibilidad de que me dijeran, no, aquí no tenemos nada en especial, aquí no hay nada. Y el autónomo podría pensar, bueno, pues si no hay nada no tengo problema. No, sí tienes problema. Porque hay un Real Decreto de lugares y centros de trabajo que son normas de carácter colectivo, que afecta a todos los lugares y centros de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que cuando un autónomo va a un centro de trabajo,
a un centro de trabajo, ese Real Decreto le afecta. Por eso yo decía que cuando va a un domicilio particular, no, porque un domicilio particular no te afecta nada. Pero un autónomo cuando vaya a cualquier empresa, sea del tipo que sea, esté donde esté, ese Real Decreto de lugares y centros de trabajo le afecta. Por tanto, el autónomo está obligado a cumplirlo. Distinto sea que luego el inspector no lo pueda sancionar, porque si en la ley de infracciones y sanciones no está, no lo podrá sancionar. Pero una cosa es que no te puedan sancionar y otra cosa es que no esté obligado a cumplirlo. Tienes que cumplirlo, porque ese Real Decreto está ahí. Así que, por tanto, el autónomo, como mínimo, y lo dice el Estatuto, que es la ley que regula su trabajo, evidentemente el autónomo está obligado a cumplir este Real Decreto. Por eso el autónomo sí que tiene obligaciones cuando está en un centro de trabajo. Luego ya el artículo 8 nos viene a decir, bueno, pues las bases fundamentales podríamos decir que tiene que cumplir el autónomo, que muchas de ellas está claro que lo sabemos. Pero también este artículo 8 da obligaciones, además de los autónomos, a otras personas, porque el apartado 1 de este artículo 8 nos dice: las administraciones públicas asumirán un papel activo en promoción de la prevención, asesoramiento técnico, vigilancia y control de la normativa. Si yo tengo que asesorar y vigilar y controlar y promocionar, evidentemente me está dando obligaciones. ¿Y quién vigila y controla? La Inspección de Trabajo. Por tanto, el Estatuto del Trabajo Autónomo le está diciendo a la Inspección: oiga, controle usted a los autónomos, que los autónomos están ahí y los tenemos que controlar. Así que el propio Estatuto ya nos está dando el mandato a Inspección de Trabajo de que controle al autónomo. Y nos están diciendo que hagamos promoción y asesoramiento técnico, o sea, que los ayudemos. Las propias mutuas también nos dicen que les ayudemos, por eso podemos ayudarles. Así que el autónomo tiene que pensar que la prevención va con él, que está obligado y que estamos para ayudarle, pero que tiene que hacer prevención, evidentemente. Luego, el artículo 2, el apartado 2, nos dice: promoverá una formación en prevención específica y adaptada. El gran problema que tiene el autónomo, y se ha dicho aquí esta mañana, es que no hay nada que diga qué formación necesita un autónomo en prevención de riesgos. A día de hoy, el autónomo hace lo que buenamente quiere. Bien es cierto que hay una Comisión Nacional de Trabajadores Autónomos que ya está trabajando en el tema, y es probable que alguna vez salga algo donde diga: un autónomo necesita esto, esto y esto. Pero a día de hoy no ha salido. Lo que sí que está diciendo las administraciones públicas es que hay que hacer formación, que los autónomos necesitan formarse y que tenga que ser una formación específica para ellos, evidentemente. El día que salga la normativa donde nos diga qué formación necesita un autónomo, se la podremos pedir. Nosotros en FREMAS, ¿qué recomendamos? Pues que haga nivel básico en prevención de riesgos, que es un curso bastante bueno y te da una visión muy amplia, evidentemente, porque el autónomo necesita formación. El autónomo no puede pensar que no necesita formarse, tiene que formarse, evidentemente. Nos recuerda al apartado 3, cooperación e información, lo que ya hemos dicho. Esto tampoco hay nada novedoso. Nos recuerda que las empresas están obligadas a vigilarlo. Esto también es muy importante, que se sabía, pero el Estatuto ya lo dice, y es que cuando una empresa presta a un autónomo algo, sea lo que sea, da igual lo que sea, la responsable es la empresa, evidentemente. O sea, no vale decir: bueno, yo se lo he prestado, se lo he llevado, pues hay que se la apañe. No, mire usted, que es que el responsable de lo que usted preste, sea lo que sea, es usted. Y de hecho le podrán sancionar a usted si ese algo da algún problema. Pero claro, no hay que confundir aquí que el responsable sea yo con un mal uso del equipo, porque si yo hago un mal uso del equipo que a mí me han prestado, evidentemente el responsable será el autónomo, está claro. Pero la empresa te tiene que preocupar de que aquello que le presta al autónomo, evidentemente esté en buenas condiciones y sea bueno. Y este apartado, el 7, también es interesante. Es un derecho que tenemos todos los trabajadores y los autónomos también. Si el autónomo cree que hay peligro para su vida, puede interrumpir la actividad e incluso abandonar el centro de trabajo. Por ejemplo, si el autónomo albañil ha pactado con la empresa que los andamios los pone la empresa y cuando se va a subir el andamio se mueve y ve que allí hay un peligro terrible que se va a caer y se va a matar, se puede negar a subir y decir: no, mire usted, arregle usted el andamio, que yo no me subo al andamio en estas condiciones, porque yo tengo derecho, evidentemente, a abandonar y a no realizar el trabajo si veo que hay peligro para mi vida. Y luego ya lo ha dicho el inspector, pero recordarlo, que efectivamente la infracción grave y muy grave están ahí, que no coordinar, pues está claro que nos puede traer verdaderos problemas y multas importantes, como ya se ha visto, tanto infracciones graves como muy graves. Ahora vamos a ver la especial relación que se produce entre un autónomo y una empresa. ¿Cuáles serían, de estas normativas que hemos visto, cuáles serían realmente las obligaciones, podríamos decir, que tiene este autónomo? ¿Qué le puedo yo pedir al autónomo? Yo que soy un autónomo que estoy perfectamente concienciado y asesorado y sé lo que tengo que entregar,
¿qué tendría que darle a las empresas? Pues lo que yo tendría que darle a las empresas con la legislación que tenemos a día de hoy, lo primero sería una información que no es una evaluación de riesgo, que es una información sobre los riesgos. O sea, nosotros en FREMA le recomendamos que haga una lista con sus riesgos, que enumere los riesgos que él lleva a la empresa cuando está realizando su trabajo, no los riesgos que yo tengo como autónomo, sino los riesgos que yo genero en el centro de trabajo. De los riesgos míos ya me cuido yo. Yo lo que tengo que decir a la empresa es, los riesgos que yo genero son estos. Por ejemplo, si yo estoy pintando este techo, pues el riesgo puede ser que se me escape la lata de pintura y alguien esté debajo le caiga la lata encima. El riesgo de que yo me caiga de arriba, sí, podría ser que yo me caiga y caiga encima de alguien que está, pero el riesgo no sería trabajo en altura, el riesgo sería caído de objetos de altura, evidentemente, porque algo puede caer de arriba. O sea, en la lista de riesgos yo tengo que poner los riesgos que yo llevo cuando voy a realizar el trabajo y, cómo no, las medidas preventivas. ¿Cómo me puedo proteger yo de esos riesgos? Porque evidentemente la empresa principal no siempre tiene por qué conocer la medida preventiva de esos riesgos. Pues yo le debo decir cuáles son los riesgos y cuáles son las medidas preventivas. Le debo dar la acreditación de que estoy de alta en Seguridad Social para que no vean que yo soy un pirata, sino para que vean que realmente soy un autónomo, que estoy en toda regla. Los recibos de que estoy al día en el pago de los seguros sociales, porque estar de alta en Seguridad Social no quiere decir que esté al día en el pago. Pues le doy el alta y el pago del último recibo. Y de esa manera puedo efectivamente demostrar que no soy un piratilla, sino que estoy en toda regla. La formación que yo tenga, la que haya hecho voluntariamente, pues si he asistido a un curso y tengo mi diploma, pues le doy fotocopia de este diploma, para que la empresa vea que yo estoy preocupado por la prevención y que a mí la prevención me interesa, evidentemente. Y por último, pues como tendré una póliza de responsabilidad civil y si no la tengo, más vale que me la haga, evidentemente, pues fotocopia de la póliza, para que vea que yo respaldo mi trabajo, que voy a hacer un trabajo bien hecho y que si hay algún problema, pues evidentemente tengo mi póliza. Podríamos decir que hasta ahí sería todo lo que el autónomo tiene que dar antes de empezar a trabajar. Sería la documentación previa que la empresa tiene que recibir cuando estamos hablando de coordinación. Pero ahora ya estaríamos hablando de un trabajador, porque al fin y al cabo el autónomo no deja de ser un trabajador que realiza su trabajo. Pues ¿qué obligaciones tendría? Tratar correctamente las máquinas, los medios, las obligaciones que cualquier otro trabajador tiene, evidentemente. No porque yo sea autónomo puedo ir haciendo el bruto por las instalaciones o anulando los dispositivos. Yo soy un trabajador más de la empresa y tengo que respetar, evidentemente, todo eso. Informar de cualquier riesgo que detecte, cumplir y ayudar al cumplimiento de la normativa, cooperar con los demás trabajadores, o sea, como cualquier otro trabajador. Al fin y al cabo, el trabajador autónomo es un trabajador más que está dentro de la obra o dentro de la empresa y que tiene que cumplir con las obligaciones, puesto que hemos dicho que hay un Real Decreto que lo obliga a cumplir todas estas normas. Ahora, ¿qué obligaciones tendría la empresa para con este autónomo? Pues lo primero, una descripción detallada de los trabajos. Si no quiero tener problemas con mi autónomo, lo mejor es que ponga en mi contrato qué es lo que este autónomo tiene que tener, qué le puedo yo pedir y hasta dónde he realmente contratado con él. La información de los riesgos que yo tengo, porque cuando el autónomo viene aquí yo le tengo que decir qué riesgos hay aquí, porque coordinar consiste en que yo te digo y tú me dices, y luego lo leemos los papeles. Que a veces alguno no llega a leerlo, pero yo te digo lo que tú tienes aquí, tú me dices lo que traes y coordinamos efectivamente. Porque si yo te digo que hay un riesgo de altura y tú me dices que por aquí tiene que pasar gente, pues evidentemente tenemos que buscar un consenso, a lo mejor el flujo de gente hay que echarlo por otro lado, porque yo tendré que acotar esta zona. En fin, coordinar consiste en tú me das, yo te doy, lo leemos y nos ponemos de acuerdo. Eso es realmente lo que tiene que hacer la empresa, coordinar de verdad, que no se quede solo en un mero trámite de intercambio de papeles, sino que coordine. ¿Qué tiene que hacer el autónomo cuando hay una emergencia? Porque si suenan las sirenas de la empresa y el autónomo no sabe qué hacer, ¿qué hace el autónomo cuando hay una emergencia? Le tenemos que decir qué tiene que hacer el autónomo. Tiene que vigilar el cumplimiento de la normativa, porque ya hemos dicho que si es el propio centro de trabajo y la misma actividad está obligado, pero aunque no lo sea. Si yo vengo aquí y veo que el autónomo está haciendo el bruto ahí en lo alto y que está a riesgo, pues digo, que se va a caer. Aunque yo no tengo una obligación, podríamos decir, moral, porque no sea la misma actividad y el mismo tipo de trabajo, pero la obligación moral siempre la tengo. El minuto que se va a caer, bájese usted ahí. O sea, yo siempre debo de vigilar la normativa, aunque legalmente no estoy obligado a ella, porque evidentemente no puedo permitir que el autónomo se me caiga. Está claro que el autónomo tenga un problema. Y sobre todo, lo que nunca debo de olvidar en grandes empresas es que el autónomo tiene un coordinador, un interlocutor, alguien con el que hablar. Porque si yo llego a una empresa de 3.500 trabajadores y cada día uno de los 3.500 le dice una cosa distinta, al autónomo lo vuelvo loco, ya no hay manera de coordinar, cada día hace una cosa distinta y al final lo aburrimos. Debe tener un único coordinador, una única persona que sea su interlocutor, con el que realmente coordine.
En la ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, un matiz muy importante de esta ley es que por fin nos dice que es un autónomo que trabaja en construcción, que hasta ahora la legislación no lo definía, y nos dice que una persona física distinta al contratista que asume mediante un contrato que va a realizar una parte de la obra. O sea, que el autónomo realmente tiene que tener un contrato donde se compromete a hacer una parte de la obra. Como la ley, de alguna forma, nos está diciendo que tiene que ser un autónomo de verdad, esta ley matizaba también qué autónomo era de verdad, porque cuando esta ley salió había muchos falsos autónomos. La figura del falso autónomo existía en aquella época y era muy frecuente. Entonces nos decía que el autónomo tenía que ejercer su trabajo con autonomía, con responsabilidad propia y fuera del ámbito organizacional. El autónomo tiene que ser realmente un autónomo de verdad, poseer su propia estructura, tener sus propios materiales, en definitiva, no ser un falso autónomo, porque el falso autónomo evidentemente sería un trabajador por cuenta ajena. Y nos dice también que está totalmente prohibido que el autónomo subcontrate a otras personas. No puede subcontratar. ¿Qué quiere decir? Que si el autónomo se compromete en ese contrato a hacer una parte de la obra, él personalmente la tiene que hacer. No se puede traer un amiguete que le ayude, ni se puede traer a nadie. Vamos a ver cómo la prevención realmente nos puede ayudar. Porque en tiempos de crisis hay que marcar una diferencia. Si todos los autónomos hacemos exactamente lo mismo y todos tenemos más o menos las mismas tarifas, ¿cómo puedo competir yo con otros? Pues la prevención es una herramienta muy importante para poder competir. Porque si yo soy la empresa principal, que tengo dos autónomos que vienen y me hacen una oferta, y uno de ellos me trae toda la documentación totalmente en regla, se ve que es un autónomo serio, formal y demás, y el otro me dice con muy buenas intenciones que no va a haber ningún problema, evidentemente yo creo que tengo que confiar en él, que trae toda la documentación. Así que, por tanto, la prevención nos puede servir para marcar la diferencia y nos puede servir para ayudarnos, en este caso, a acoger nuevos clientes. Lo que sí que tenemos que tener claro, lo que uno tiene que tener claro, es que tenemos que hacer una actividad preventiva. Hacer papeles por hacer papeles no nos sirve para nada y al final, como dice el refrán, se nos ve el plumero. Por muchos papeles que yo entregue, si yo no lo tengo claro que eso es así, no sirve para nada, al final no sirve. Así que yo me tengo que concienciar que tengo que hacer una actividad preventiva, que yo tengo que hacer algo para eliminar o disminuir los riesgos, que no vale solamente con que yo tenga entregar el papel, que mi objeto es eliminar los riesgos y no crearle un problema añadido a la empresa que me ha contratado, evidentemente. Porque la empresa que me contrata no quiere problemas, lo que quiere es que yo haga el trabajo bien hecho y que no haya ningún problema. Y está claro, todo esto lo tengo que hacer antes de que se produzca el accidente, porque si yo elimino el riesgo una vez que se ha caído la lata, cuando estoy trabajando arriba y le ha caído una abajo, evidentemente ya tenemos un problema. O sea, la actividad principal es que yo me conciencie por esto. En definitiva, el autónomo se tiene que concienciar que tiene que gestionar la prevención, lo mismo que hacen las empresas, o sea, no estamos hablando de nada nuevo, gestionar la prevención. Evidente, ¿para qué gestiono yo la prevención? Pues para evitar que se produzcan accidentes y enfermedades profesionales, que es lo principal. Para evitar problemas a mi cliente yo tengo que gestionar. Que gestionar equivale a administrar y que administrar requiere una serie de acciones. El autónomo se tiene que acostumbrar a que cuando da un presupuesto, vamos a suponer que estábamos hablando de la pintura de este techo, pues tiene que llegar aquí y dice, bueno, este techo puede costar 300 euros, más los grandes andamios que yo tengo que montar, pues son otros 300 euros, esto vale pintarlo 600 euros, pues vale 600 euros. Es exactamente igual que lo que hacen las empresas. Las empresas calculan el coste, le suman los costos, podríamos decir, de la prevención y es el presupuesto total. El autónomo tiene que pensar igual. Gestionar vale dinero. Gestionar vale dinero. Yo tengo que montar aquí un buen andamio, eso vale dinero, evidentemente. El autónomo se tiene que acostumbrar a incluir la partida de prevención en su presupuesto. ¿Por qué? Pues porque esa prevención hay que hacerla y esa prevención vale dinero. La gran ventaja o el gran inconveniente que tiene el autónomo son los criterios mínimos. Como prácticamente ninguna normativa la afecta, pues el autónomo que quiere gestionar correctamente puede decir, bueno, ¿y qué hago si no tengo nada? No hay ninguna ley que me afecte. Pues yo le diría al autónomo, utiliza los criterios que utilizan las empresas. Evidentemente, cuando tengas una duda, cógete la ley de prevención de riesgos laborales. Ningún inspector, ninguna empresa, nadie te podrá decir que tu criterio es malo. La ley de prevención de riesgos laborales es lo mejor que tenemos. Será buena, mala, regular, como queramos, pero es lo que tenemos. Acógete a este criterio que tengas una duda. O acógete al reglamento de los servicios de prevención, que no son obligatorios para ti, pero cuando tengas una duda, acógete a esto. Por ejemplo, cuando yo decía que enfermar recomendamos nivel básico en prevención de riesgo, lo decimos porque el reglamento de prevención de riesgo dice, el reglamento de los servicios de prevención dice que cuando un trabajador quiere asumir la actividad preventiva necesita el nivel básico, cuando un empresario quiere asumir la actividad preventiva necesita el nivel básico, pues cuando no todo el mundo quiere asumir la actividad preventiva, pues que tenga el nivel básico, así es el mejor curso que hay. Nadie te va a poder discutir que ese criterio es malo. Así que, por tanto, en caso de duda,
voluntariamente, acógete a la ley y al reglamento. Y de esa manera nadie te podrá efectivamente criticar. Sí, por tanto, gestionar la prevención, información de los riesgos, lista de riesgos, como hemos dicho, teniendo en cuenta la naturaleza y características del puesto. Lo que no vale, si yo quiero gestionar bien, es que copie la lista de riesgos de un amigo. Pues le copia la lista de riesgos. Porque la lista de riesgos de dos fontaneros que hagan exactamente lo mismo no tiene por qué ser exactamente igual, porque dependiendo de los andamios, las escaleras, los equipos, los materiales, los riesgos pueden cambiar. Así que realmente yo tengo que hacer mi propia lista, tengo que tener en cuenta mi equipo, las sustancias, los productos con los que trabajo e incluso los clientes que tengo. La lista de riesgos cambiará en función de los clientes. Si yo tengo unos clientes u otros, la lista de riesgos debe cambiar, porque yo me tendré que adaptar a mis clientes. Y por supuesto, la lista de riesgos es algo vivo que la tengo que ir modificando conforme va evolucionando, podríamos decir, el tiempo. Y, por supuesto, siempre que haya un accidente. Si yo cambio un equipo, tengo que cambiar la lista. Si cambio una forma de trabajar, tengo que cambiar la lista. O sea, la lista es algo vivo. No vale que yo la hice hace 7 años y ya tengo mi lista hecha. No, no, la lista tiene que ir evolucionando conforme va pasando el tiempo. Y si yo quiero ir a reuniones de coordinación, si yo quiero realmente impresionar a mi interlocutor, yo tengo que tener una carpeta, como tienen las empresas, con todos sus temas preventivos. Y cuando voy a las reuniones de coordinación me llevo mi carpeta. Porque cuando yo digo que el barniz que utilizo para pintar esta madera no es tóxico, no es lo mismo que diga, este barniz no es tóxico, a que yo saque la ficha técnica del producto y diga, aquí están, señores. El fabricante dice que este barniz no es tóxico. Yo creo que impresiono mucho más con la ficha técnica que con la palabra dada, evidentemente. Así que el autónomo se tiene que acostumbrar a tener su carpeta de prevención donde tenga todo, donde cuando vaya a una reunión de coordinación de verdad pueda demostrar y pueda coordinar correctamente. En formación, como decíamos, el curso de capacitación en función del nivel básico, que sería el que a ellos les interesa, porque este curso, según el Real Decreto de los Servicios de Prevención, dice que con este curso yo puedo promover comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos, promover en particular actuación preventiva básica, realizar evaluaciones elementales, colaborar. O sea, realmente es lo que un autónomo necesita. Este curso me capacita para lo que yo realmente necesito y encima tengo respaldo del reglamento de los servicios de prevención. Por tanto, nadie me puede discutir, evidentemente, que haciendo este curso estaríamos hablando de un mal curso. Evidentemente, aparte de este curso, lo puedo complementar con cualquier otro curso que yo considere necesario. Siempre con el matiz que hemos dicho que son voluntarios. El autónomo hará los cursos que crea conveniente. Ahora vamos a ver un caso práctico de cómo podría ser una lista de riesgos, cómo podría ser lo que este autónomo tendría que presentar. Esto es un autónomo que viene por nuestras oficinas, que nos pide ayuda y nosotros le damos este informe. En el informe le ponemos toda la legislación que le afecta para que nadie le pueda venir diciendo es que tal ley. No, mire usted, la legislación que a mí me afecta la tengo aquí recogida y esta es la normativa que yo obligatoriamente tengo que cumplir. A partir de aquí todo lo que yo haga será voluntario, puesto que la ley no me afecta. Le enumeramos toda la ley que le afecta, que es la misma que hemos visto esta mañana, evidentemente. Él nos dice qué hace, con qué materiales trabaja, a qué se dedica, nos cuenta un poco a qué se dedica y en función de eso estaríamos hablando ya de los documentos que el autónomo va a necesitar para coordinar. Porque coordinar, aparte de ir a una reunión y ponernos de acuerdo, a día de hoy requiere una serie de documentos. Evidentemente, aunque el inspector decía que no siempre los documentos obligatorios, pero yo diría que el documento es muy importante. No será obligatorio, pero muy importante. Así es, porque si no es tu palabra contra la mía. Si yo tengo el documento con tu firma de que yo te he dado tal papel o te he entregado tal o he asistido a la reunión o he hecho tal, evidentemente el documento siempre estará ahí y me quitará problemas. Nosotros siempre recomendamos que haya documentos en todo lo que hagamos para evitar problemas. Porque cuando hay un accidente grave, un accidente importante, cuanto más documentos tengamos, evidentemente mucho mejor. Pues esta sería la ficha para cuando hay empresas concurrentes, para cuando hay el empresario titular, cuando hay el empresario principal, en fin, los distintos documentos. Y luego ya vendría lo que sería una lista de riesgos, medidas preventivas, que como decía al principio, es sencillamente enumerar los riesgos que yo tengo. Pues los riesgos, este señor tiene una carpintería metálica y se dedica a hacer montaje de estructuras y estos son los riesgos que tiene. Que además, como bien decía al principio, estos riesgos pueden cambiar, pues cuando cambie, sencillamente que borre y ponga los nuevos. Esto tiene que ser algo vivo. Pero esto es, no nos tenemos que complicar mucho más, no necesitamos 12.000 folios que nadie lee luego, simplemente 2 folios que los va a leer, que tengo la garantía de que se va a leer y que va a decir claramente dónde están los riesgos y que vamos a llegar a las costuras.
Evidentemente debajo las medidas preventivas, porque el empresario principal no siempre tiene por qué conocer los riesgos y las medidas preventivas que yo llevo, y también le añadiría los equipos de protección personal, para que el empresario principal vea si yo estoy haciendo un uso correcto o no. Porque yo le estoy diciendo, no quiere decir que todo me lo voy a poner a la vez, pero evidentemente los EPIs que yo necesito también significa que yo soy un autónomo preocupado. Cuando yo trabajo en Artura voy a utilizar un arnés, y si usted no ve con el arnés me llama la atención, porque yo tengo que tener un arnés. Y yo ya le estoy diciendo al propio empresario qué me puede exigir a mí, puesto que le estoy diciendo qué equipo de protección personal voy a utilizar. Y es esto, no tiene más. Luego le puedo añadir algunas características de los productos que utilizo, de las herramientas, de los equipos de trabajo, y esto es, o sea, no es más. Un documento donde diga que nosotros queremos coordinar y que estamos dispuestos, y otro documento con lista de riesgos y medidas preventivas. Se acabó. Eso es lo que realmente y legalmente me pueden exigir a mí. Y si yo soy un empresario autónomo, concienciado, antes de nada decir, toma, aquí está. Y el que lo recibe, como mínimo lo impresiono, digo, este hombre está preparado. Pues de eso se trata, de que mi cliente esté contento, de que mi cliente vea que yo realmente estoy preparado y que me llame luego de nuevo, porque seguro que queda satisfecho con el trabajo que vamos a hacer.